Hola chicos, hoy vamos a trabajar con el teorema fundamental del cálculo. Fundamental significa que es primordial, esencial para el estudio de nuestro curso. Primero vamos a mirar un poquito el concepto de integral definida. En el último video habíamos trabajado con suma de Riemann para establecer una fórmula que nos permitiera calcular el área bajo una curva. Habíamos dicho que para que esa área fuese lo más exacta posible, el número de rectángulos que yo debería de tomar debería ser muy grande, o sea que el n debe tender a infinito, de tal forma que ese delta de x se aproxime, o el ancho de ese rectángulo se aproxime a 0. Habíamos visto que lo podemos hacer por la izquierda o por la derecha, pero aquí habíamos quedado, en el tema anterior, habíamos dicho que eso básicamente es lo que va a representar nuestra integral. O sea, nuestra integral nos va a ser otra cosa que la representación de esa sumatoria cuando mi delta de x, que ahora miremos que se vamos a transformar en dx, cuando mi delta de x es un valor infinitesimal, o sea, un valor muy pequeño, y pues la suma va a tender a infinito. Voy a tener muchos términos que sumar. Entonces, ahora la representación que vamos a hacer es de integral. O sea, una integral geométricamente nos está representando un área bajo una curva para valores de la función entre a y b. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo, pero esta vez vamos a entenderlo desde el concepto de las integrales. El teorema fundamental del cálculo en su parte 1, tiene dos partes, nos establece que si yo tengo una función que es continua en intervalo a b, y que si la función g está definida por esta integral, ¿vale? La función g está definida por la integral que va de a hasta x, de f de x por dx. Si yo quisiera calcular la derivada de mi función g, la derivada pues es f de x. O sea, nos establece una relación entre integrales y derivadas. Si mi función g está expresada como esa integral, cuando yo derive g, me va a dar mi función f. En su parte 2, esta relación se hace aún más evidente. En la parte 2 me dice que si yo tengo una integral definida, la integral de f de x para valores de x entre a y b, para resolver esa integral lo que tengo que conocer es la antiderivada. La antiderivada de mi función f de x minúscula, que la voy a representar por esa f mayúscula. F mayúscula no es otra cosa sino la antiderivada de mi función. Entonces, para evaluar la integral lo que tengo que hacer es conocer la antiderivada de la función y evaluar los valores primero en el límite superior, luego en el límite inferior y listo. Este teorema va a ser fundamental. Todos los procesos que van a continuar para resolver integrales, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar este teorema. Cada vez que realicemos una integral, uno realmente lo que está haciendo es aplicando el teorema fundamental del cálculo, que dice que para resolver una integral lo que usted debe conocer es la antiderivada de la función. Por ejemplo, si quiero evaluar la integral de a a la x para valores de x entre 1 y 3, pues lo que tengo que conocer es cuál es la antiderivada de a la x. Cuando hicimos la primera sección de video de este curso, veíamos que la antiderivada de a la x no es otra cosa que ella misma, que a la x. Por lo tanto, para evaluar la integral, la antiderivada de a la x es de a la x más c, lo veíamos. Lo que vamos a hacer es reemplazar en ese resultado x por 3 y luego x por 1, restamos y obtenemos el resultado.
pues nos va a dar e a la 3 más c cuando reemplazamos por 3 menos e a la 1 más c cuando reemplazamos por 1. Al restar, miremos que esos valores de c se van a cancelar. Me queda un c positivo y si destruimos el paréntesis, la otra se me va a quedar negativa y se va a cancelar. Resultado entonces de esta integral, e a la 3 menos e a la 1. Es un número irracional, lo podemos dejar así representado, o si lo hiciéramos en una calculadora, pues nos va a dar un valor aproximado, que también estaría bien el valor aproximado. Otro ejemplo es que quiero evaluar la integral de 3 a 6 de 1 sobre x por dx. Ok, entonces volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces el teorema fundamental del cálculo dice que para evaluar esa integral lo que tenemos que conocer es la antiderivada de 1 sobre x. La antiderivada de 1 sobre x, acordémonos que es logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo me da 1 sobre x. Por lo tanto, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Ok, entonces la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x más c para valores de x entre 6 y 3. Reemplazamos esa x primero por 6, luego por 3. Vemos entonces que c nos va a quedar una c positiva y una c negativa, se van a cancelar, por lo tanto eso me va a dar logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Hasta ahí estaría bien la respuesta. Lo que sigue es un poquito de álgebra porque acordémonos que por propiedades del logaritmo de una resta es el logaritmo del cociente. O sea que logaritmo de 6 menos logaritmo de 3 equivale al logaritmo de 6 entre 3, que es 2. Finalmente, el resultado es logaritmo de 2 o el número irracional que representa esa operación. Si nos volvemos a hacer retrospectiva, cuando en el video anterior veíamos que por suma de rima podíamos calcular áreas. Bueno, entonces veamos a ver el mismo problema que teníamos en el video anterior, que era determinar el área abajo de la curva x cuadrado más 1 para valores de x entre 0 y 1. Que veíamos que se puede hacer mediante una calculadora gráfica y que ese valor de esa área entre 0 y 1 es de 1.33. Video anterior, entonces hicimos este ejercicio mediante suma de rima, que es aproximando esa área a través del rectángulo. Esta vez lo vamos a realizar mediante el uso del teorema fundamental del cálculo en su parte 2. Vale, entonces realmente lo que vamos a escribir es que lo que queremos evaluar es la integral que va de 0 a 1 de la función x cuadrado más 1 por dx. Aplicamos nuestro teorema, entonces el teorema es maravilloso porque lo que nos dice es antiderive la función y esa función se puede antiderivar fácilmente. Recordemos, la antiderivada de x2 al exponente le sumo 1 me va a dar x3 sobre 3. La antiderivada de x2 es x3 sobre 3. Más la antiderivada de 1 es 1x. ¿Cómo sabemos que esto nos quedó bien, que esta antiderivada está bien? Porque podemos derivar y si derivamos nos podemos regresar. Por ejemplo, si derivo x3 sobre 3 me va a dar 3x2 sobre 3, o sea, x2. Y la derivada de x es 1, o sea que está correcto el proceso. Miremos que aquí ya no coloqué más c. ¿Por qué no voy a colocar más c? Porque yo ya sé que cuando evalúe el límite superior y el límite inferior, esa c se me va a cancelar, entonces la voy a omitir. Sencillamente entonces evaluamos la función, el resultado de la antiderivada, primero en 1, reemplazo todas las x por 1, luego reemplazamos todas las x por 0 y evaluamos. Y el valor que nos da es 4 tercios, que equivale exactamente a 1.3333. O sea que mediante el uso de estas integrales, ahí sí podemos calcular el área exacta que existe bajo una curva. Ya no es aproximada como nos daba suma de rima, ahora tenemos valor exacto de nuestra área. En el caso que yo tengo una integral indefinida, que básicamente
es cuando miremos que no tengo límites en mi integral, pues sucede algo muy similar. La integral de f de x por dx pues me va a dar f de x, donde f' de x es f de x. O sea, f de x es la a mayúscula, f de x mayúscula es la antiderivada de f de x. En este caso, miremos que como no tengo límites por qué reemplazar, siempre el resultado va a llevar una constante, ¿vale? Siempre va a llevar una constante que es el resultado de la antiderivada. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la integral de secante cuadrado de x, pues lo que tengo que buscar es cuál es la antiderivada de secante cuadrado. Hemos visto que la antiderivada de secante cuadrado es tangente de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente de x más c es precisamente secante cuadrado. Entonces miremos que en este caso, cuando la integral es indefinida, o sea, no tengo límites en la integral, las soluciones siempre van a ir con esa constante que muchos denominan constante de integración, pero acordémonos que esa constante es sencillamente una constante que resulta de la forma general de encontrar las antiderivadas. Como hay muchas antiderivadas de una misma función, pues agregando ese c garantizamos que es la forma general para la antiderivada de mi función. Por último, les quiero dejar una tablita de integrales que aparece en muchísimas páginas, que aparece en en todos los textos de cálculo aparecen unas tablas de integrales. Esta tabla es la más básica, la más sencilla, porque básicamente están ahí las integrales de funciones que ya se conocen, ya conocemos que se han trabajado en las derivadas. La primera, por ejemplo, nos indica que si yo tengo una constante, las constantes pueden salir de la integral si están multiplicando. La segunda me dice que si yo integro una constante, la integral de una constante es la constante por mi variable, que en este caso es x. Miremos que siempre agregamos al final esta c. Que si yo integro x a la n, esta ya la vimos con antiderivada, entonces lo que hacemos es que al exponente le sumo 1 sobre ese mismo valor, más c, siempre y cuando n no sea menos 1. Si yo tengo x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, pues esa integral tiene una solución, que es la del logaritmo que ahorita la aplicamos. Esto es cuando n vale menos 1, no podemos sumarle 1 al exponente. Sencillamente esa integral nos da logaritmo de x. La de a la x es c a la x y más c. Y así podríamos tener varias fórmulas, que será nuestra primera tablita, que ustedes deberían de tener muy presente, preferiblemente impresa, mientras uno generalmente esto se lo termina aprendiendo, porque estas son las esenciales, y estas esenciales uno se las termina aprendiendo, no porque las memorice a la brava, sino porque de tanto utilizar, ¿vale? Cuando ustedes las comienzan a utilizar y a utilizar, se van a dar cuenta que en ese ejercicio ustedes van a terminar memorizando muchas de las fórmulas que están aquí. Por ahora, pues es importante que ustedes la tengan a la mano, que ustedes la tengan de tal forma que si les resulta una integral, podemos acudir a esta tablita de estas que ya son conocidas. Esta tableta la vamos a ir aumentando, vamos a ir metiendo más funciones a medida de que vamos trabajando. Por ahora es simplemente una tabla de integral producto de las derivadas que son conocidas, ¿vale? Son producto de las antiderivadas de funciones que uno ya conoce sus derivadas.